Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 706 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y seguimos, Señor, festejando el día de tu resurrección, Señor, para nosotros tus hijos. Todos los días, Señor, son días de resurrección, Señor. Son días de gloria. Son días de victoria, Señor, son días de gozo, porque tú venciste la muerte, Señor. Mi Señor Jesucristo, gracias porque con tu muerte nos diste vida eterna, Señor, y pronto vienes por tu pueblo, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor. Vamos a comenzar a estudiar tu palabra, Señor, pero no queremos que haya nada, Señor, que se interponga entre tú y nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos limpies de nuestra maldad, que quites nuestro pecado de delante de ti, Señor, que nos restaures, Padre, porque qué más quisiéramos, Señor, decirte que no hemos pecado. Pero, Señor, muchas veces hasta sin intención pecamos, Señor. Inconscientemente pecamos, Señor. Te pedimos que nos perdones hasta de esos pecados ocultos, Señor, de los cuales no estamos conscientes, Señor. Y por favor, Padre Santo, restáuranos y ayúdanos, Padre. Por favor, danos sabiduría, danos inteligencia para poder estudiar tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entenderla, nos ayude a atesorarla, a vivirla, Señor. Conforme más y más estudiamos la vida de Saúl, Señor, nos damos cuenta que cada día cometió más y más pecados, Señor. Ayúdanos a experimentar, a escarmentar en la cabeza de Saúl, Señor, para que no hagamos lo mismo, Señor. Si tú nos dejaste esta historia, Señor, es porque quieres que no hagamos lo mismo, Señor. Ayúdanos a aprender de Saúl, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos, Señor, porque solamente con tu ayuda lo vamos a lograr, mi Señor Jesucristo, pues sin ti no podemos hacer nada, Señor. Seas tú sosteniéndonos para no pecar, Señor. Por favor, danos la victoria sobre el pecado hoy y siempre, Señor. Líbranos de caer en la trampa del enemigo, Señor. Líbranos de todo mal y peligro, líbranos del maligno, Señor, pero líbranos también de nosotras mismas, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu de tal manera, Señor, que no haya cavidad en nosotras para pecar, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en este capítulo 13 de Primera de Samuel, que por cierto, hoy terminamos de estudiarlo. Vamos a estudiar los versos del 8 al 23. Dice la palabra del Señor así. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz.
y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén. Les voy a leer, mujeres hermosas, el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice: Saúl violó la orden expresa de Samuel sobre qué hacer en casos extremos. Saúl ofreció sacrificios sin Samuel, haciéndolo él mismo, aunque no era sacerdote ni profeta. Cuando fue acusado de desobedecer, se justificó por lo que había hecho sin dar señales de arrepentimiento. Quería que este acto de desobediencia pasara como ejemplo de prudencia y prueba de su piedad. Los hombres despojados de piedad interior a menudo hacen resaltar mucho los actos religiosos externos. Samuel acusa a Saúl de ser su enemigo. Los que desobedecen los mandamientos de Dios lo hacen neciamente contra sí mismos. El pecado es insensatez y los pecadores más grandes son los necios más grandes. Nuestra disposición para obedecer o desobedecer a Dios será frecuentemente demostrada por nuestra conducta en cosas que parecen pequeñas. Los hombres no ven sino el acto externo de Saúl, que parece pequeño, pero Dios ve que lo hizo por incredulidad y desconfianza de su providencia, con desprecio de su autoridad y justicia y con rebelión contra la luz de su propia conciencia. Bendito Salvador, que nunca llevemos nuestras pobres ofrendas o nuestras supuestas ofrendas de paz sin mirar tu precioso sacrificio todo suficiente. Solo tú, oh Señor, puedes hacer o has hecho nuestra paz en la sangre de la cruz. Véase cuán políticos fueron los filisteos cuando tuvieron poder. No solamente impidieron que el pueblo de Israel fabricara armas de guerra, además los obligaron a depender de ellos para los instrumentos de labranza. Qué poco político fue Saúl, que al comenzar su reinado no arregló eso. La falta del sentido verdadero siempre acompaña a la falta de gracia. Los pecados que nos parecen muy pequeños tienen consecuencias peligrosas. Miserable es una nación indefensa y culpable, mucho más los desprovistos de toda la armadura de Dios. Fin de la cita. Mujeres hermosas, dice aquí el verso 8 que Saúl esperó 7 días a Samuel, tal y como Samuel se lo había dicho en el capítulo 10 en el verso 8, ¿se acuerdan? Eso significa, mujeres hermosas, que los días comenzaron a ser contados, esos 7 días comenzaron a ser contados cuando Jonatán atacó a los filisteos y los filisteos comenzaron pues a reunirse, ¿verdad?, para atacar al pueblo de Israel. Pero no es como que si se reunieron así en una hora, ¿verdad? Recordemos que el Señor nos dice en el verso 5 que se juntaron tantos filisteos que parecían arena a la orilla del mar, ¿verdad? O sea que juntar un army así de grande como el de los filisteos pues se iba a llevar días, ¿verdad? Y tomando en cuenta los planes de nuestro Dios, pues es obvio que se iba a llevar 7 días, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Saúl había escogido 3,000 hombres? Y dice la palabra del Señor que él se quedó con 2,000 en Gilgal y le dio 1,000 a su hijo Jonatán, y Jonatán se quedó con esos 1,000 en Gaba de Benjamín. Y bueno, aquí dice la palabra del Señor en estos versos que acabamos de leer, que Saúl, de los 2,000 que se quedó, comenzaron a desertar, ¿verdad? Porque tenían miedo, pues como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Saúl pues realmente no tenía en mente el obedecer al Señor, ¿verdad? Con lo que hizo estamos viendo que no oró al Señor, no lo vemos orar al Señor, ¿verdad? No lo vemos pedirle la ayuda al Señor. Entonces obviamente que de los 2,000 que él tenía, dice la palabra del Señor, que ya nada más quedaron 600 porque pues se fueron, como ya estudiamos, ¿verdad? En los devocionales pasados se fueron, muchos se escondieron, otros hasta se cruzaron la frontera, ¿verdad? Se fueron con las 2 tribus y media, ¿verdad? Solamente los 1,000 de Jonatán, el Señor no menciona nada, ¿verdad? Y dice que se quedaron, ¿verdad? O sea que entonces quedaron los 600 de Saúl y los 1,000 de Jonatán, ¿verdad? Son los hombres con los que se quedaron, con los que iban a pelear, supuestamente, ¿verdad? En contra de todos esos miles de filisteos, ¿verdad?
Pero me gusta, mujeres hermosas, que el Señor no nos dice que los hombres de Jonatán se hayan ido. O sea, solamente dice que los hombres que estaban con Saúl, lo cual indica que esos 1000 hombres que tenía Jonatán sabían que Jonatán no era un cobarde, ¿verdad? Así que se quedaron con él porque sabían que Jonatán iba a hacer algo, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, mujeres hermosas, así sucede. Amén. Dice el verso 15 que Saúl contó la gente que se hallaba con él, los 600, ¿verdad? Y el verso 16 dice que Saúl, pues, y Jonatán y el pueblo que con ellos estaba, lo cual significa que obviamente eran los 1000 de Jonatán y los 600 de Saúl, ¿verdad? Para que, o sea, nos quede claro, porque la palabra se explica sola, ¿verdad? O sea, no es que nos deja ahí pensando que nada más eran los 600 de Saúl. No, no, no. A los 1000 de Jonatán, Dios no dice que de esos se hayan regresado ninguno, ¿verdad? O que se hayan escondido ni nada, ¿verdad? Pero dice la parte B, mujeres hermosas, del verso 8, que Samuel no llegaba a Gilgal. Entonces Saúl mandó que se llevasen holocaustos y ofrendas de paz, y él mismo fungió como sacerdote cuando eso era absolutamente prohibido para él, ¿verdad? Pero justo cuando acaba de hacer los sacrificios, alcanza a vislumbrar que Samuel se acercaba, ¿verdad? Y sale para recibirlo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y el verso 11 comienza diciendo: entonces Samuel le dijo, o sea, él llega, lo saluda y Samuel le dice: ¿pero qué has hecho? ¿Verdad? Mujeres hermosas, metámonos a la historia por un ratito. Imaginémonos a Saúl, ¿verdad? Con sus manos pues ensangrentadas porque había hecho el holocausto, ¿verdad? Y alcanza a ver a Samuel que ya viene y sale a recibirlo. O sea, todavía la ofrenda ni se acababa de consumir, el humo estaba saliendo todavía y sale, ¿verdad? Hola Samuel, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste, ¿verdad? Pero Samuel no responde al saludo de Saúl. Él responde con otra pregunta y asustado, ¿verdad? Le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Verdad? Mujeres hermosas, otro defecto más que nos deja ver Saúl en él, ¿verdad? Era un hombre impaciente, era un hombre desobediente, no tenía fe, ¿verdad? Tomó a la ligera la palabra del Señor que Dios le había dado por medio de Samuel, ¿verdad? Y todavía nos deja ver otro defecto, o más bien otro pecado, mujeres hermosas. Le responde a Samuel: pues es tu culpa, tú te tardaste. Como vi que tú no venías y que los filisteos pues cada vez eran más, ¿verdad? Pues tuve miedo, así que yo no había implorado, ¿verdad?, a Jehová, así que pues se me ocurrió hacer el holocausto, y eso fue un esfuerzo que yo hice, o sea, me esforcé. Samuel, tú deberías de estarme agradecido de que te ayudé a hacer el trabajo que a ti te tocaba. Yo hice el sacrificio. Eso es prácticamente lo que Saúl estaba diciendo, mujeres hermosas. Y es verdad, o sea, pecar también es un trabajo, ¿eh? Por eso el Señor dice que no debemos de pecar, porque hasta en eso quiere darnos descanso, ¿verdad? Pecar cuesta trabajo, mujeres hermosas. No solamente trabajo físico, pero también trabajo mental, emocional. Y el Señor no quiere que nos cansemos. Por eso Él dice que no pequemos, mujeres hermosas. En ese aspecto sí tenía un poquito de razón Saúl, ¿verdad? O sea, se había esforzado en pecar, ¿verdad? Y muchas veces nos esforzamos en pecar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas. Saúl nos deja ver, mujeres hermosas, que él era desobediente, que no asumía su pecado, su responsabilidad, no reconocía que había pecado y le echa la culpa a Samuel, mujeres hermosas. Pecado que la mayoría, yo creo que todos tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese fue el pecado que cometió nuestro padre Adán. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor llega a hablar con Adán y le dice: ¿qué hiciste? Le dice: la mujer que tú me diste me dio del fruto. O sea, en otras palabras estaba diciendo: Señor, si tú no me hubieses dado a esa mujer pecadora, me hubieras dado una que no pecara, pues, ni tal cosa sucede, Señor. Pero tú me diste a esa mujer y ella fue la que me dio del fruto. Así que, mujeres hermosas, no es solamente Saúl. Si nosotros escudriñamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, mujeres hermosas, que así somos, ¿verdad? Le echamos la culpa al Señor por nuestros pecados. Decimos: Señor, si tú me hubieras ayudado, ni tal cosa sucede, ¿verdad? Si tú hubieras, Señor, estado ahí en ese momento, me hubieses dado aquello, lo otro, ¿verdad? O no me hubieras puesto en ese lugar, ni tal cosa sucede, Señor. Pero, mujeres hermosas, si somos honestas, nos vamos a dar cuenta que sí es así, ¿verdad? Le damos siempre la culpa, le echamos la culpa a otro, ¿verdad? Usualmente se la echamos al Señor, porque si el Señor nos consiguió ese trabajo, nos dio eso, nos dio lo otro, decimos: Señor, si no me hubieras dado eso, o si me lo hubieras dado, ¿verdad?
pero difícilmente reconocemos nuestro propio pecado, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, aquí vemos a Saúl ver ser ejemplo de Adán, ¿verdad? O sea, un ejemplo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Samuel, fue tu culpa porque tú te tardaste, ¿verdad? Mujeres hermosas, necesitamos orar al Señor pidiéndole humildad para que nos ayude a reconocer nuestro pecado, para que nos arrepientamos y le pidamos perdón, ¿verdad? Tan pronto Saúl terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Imagínense nada más. Como les digo, el sacrificio todavía estaba humeando, ¿verdad? Cuando llegó Samuel. Y así es como el Señor actúa muchas veces, mujeres hermosas. Él nos da su palabra, nos da una promesa y sabe que la va a cumplir, pero no nos dice exactamente la hora en que lo va a hacer, ¿verdad? A Saúl le dijo 7 días, pero no le dijo la hora, ¿verdad? Cuando Samuel llegó, el 7º día todavía no se terminaba, mujeres hermosas. Y muchas veces actuamos como Saúl también. Hacemos lo que no tenemos que hacer porque no confiamos en el Señor. Somos desesperadas, somos atrevidas, somos desobedientes, somos necias, somos impacientes, somos faltas de fe. Y todavía nos atrevemos a pensar y a decir que nos esforzamos, ¿verdad? Por ayudar al Señor. El Señor no necesita nuestra ayuda, mujeres hermosas. Él quiere que confiemos en Él. Amén. Mujeres hermosas, no nos esforcemos para pecar. Esforcémonos para no pecar. Si vamos a estar cansadas, que sea porque nos hemos esforzado para no pecar. Amén. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, mujeres hermosas, y tenemos que aprender a obedecer al Señor. Amén. Vamos a leer, mujeres hermosas, Segunda de Crónicas. Si tienen su Biblia, ábranla por favor conmigo en Segunda de Crónicas. Y vamos a leer en el capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, versos 14 al 21. Vamos a ver cómo Saúl no era el único que hizo un pecado tan grande como el que él cometió. Miren, dice aquí: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coselets, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amén. Mujeres hermosas, ya vemos aquí que Saúl no es el único que fungió de sacerdote, también aquel rey Uzías, ¿verdad? Pero caro pagó su pecado, mujeres hermosas. Tenemos que tener mucho cuidado que a veces se nos haga fácil pecar en cosas pequeñas, y para el Señor pues no es pequeño, son cosas grandes, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, Saúl no lo vemos arrepentirse, mujeres hermosas, ¿verdad? Tampoco a Uzías lo vemos arrepentirse, pero Uzías todavía se puso violento. Saúl pues ya no se arrepintió ni nada, ¿verdad? Pero se queda callado. Pero Uzías no, él alegó, se enojó contra los sacerdotes, y ahí mismo el Señor lo enferma de lepra, y dice la Biblia que así murió, leproso y apartado, porque un leproso no podía estar con el pueblo,
tenían que sacarlo y él fue aislado, ¿verdad? Para que no, supuestamente no contaminara a los demás. Bueno, para que no los contaminara realmente, ¿verdad? Y murió solito como un perrito ahí lleno de sarna, ¿verdad? De lepra. Y mujeres hermosas, ¿todo por qué? Por ser orgulloso, ¿verdad? Entonces, mujeres hermosas, mejor aprendamos a reconocer nuestro pecado, a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? A no ser como Saúl, a no ser como Usías, ¿verdad? Que como les digo, Saúl no se ve que se haya arrepentido, no pide perdón, ¿verdad? No acepta que pecó, no aceptó su pecado, ¿verdad? Su orgullo era más grande y su necedad, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que aprender de él, mujeres hermosas. Tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado y también a no esperar que alguien nos muestre nuestro pecado. Nosotras solas reconocer nuestro pecado e ir a humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, he pecado, perdóname, restáurame, Señor. Y mujeres hermosas, ponernos a cuentas con el Señor, no esperar a que otro nos haga ver nuestro pecado, porque aparte vamos a sufrir más todavía por la vergüenzota, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, quitémonos nuestro orgullo, recordemos lo que dice el Señor, que Él rechaza el orgullo, pero da gracia a los humildes. Amén. Así que si nosotros reconocemos nuestro pecado, créame, el Señor nos perdona. Amén. El peligro más grande, mujeres hermosas, para un siervo, una sierva del Señor, es que continuemos con nuestro ministerio cuando no estamos siendo respaldados por el Señor, ¿verdad? El Señor dijo, ok, no más, por parte de Samuel, ¿verdad? Samuel le dice, no más, el Señor te hubiera hoy afirmado tu reino, ¿verdad? Pero por cuanto has pecado y sobre todo pues no lo ve que se arrepienta, ¿verdad? Le dice, pues ya no, el Señor ya te quitó, ahora ha buscado un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Ya tú no vas a ser rey, ahora va a ser rey aquel hombre, ¿verdad? Que es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y mujeres hermosas, imagínense qué tristeza, o sea, perdió el respaldo del Señor, ¿verdad? Pero aún así lo vemos, mujeres hermosas, que ahí se queda, o sea, no dice, ¿sabes qué, Samuel? Bueno, si esa es la voluntad del Señor, pues entonces que se quede mientras mi hijo Jonathan, que él lleve a cabo esta pelea con los filisteos en lo que llega aquel varón que tú has escogido, porque ya los filisteos nos tienen rodeados, ¿verdad? Pero él no dice nada, él se queda calladito y continúa siendo el rey. O sea, es como que no le importó lo que Samuel dijo, ¿verdad? Él sigue con su plan, ¿verdad? De seguir adelante como rey. Mujeres hermosas, si lo vamos a ver, le costó mucho trabajo, realmente él no se quitó, ¿verdad? De su puesto para darle su puesto a David. O sea, él continuó aunque no tenía el respaldo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de que no vayamos a ser necias, mujeres hermosas, porque si Dios nos quita su respaldo, pues entonces realmente vamos a estar sirviendo por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Pero ya sin el respaldo de Dios estaremos viviendo confundidas pensando que somos lo que no somos, ¿verdad? Entonces por eso, mujeres hermosas, seamos humildes, reconozcamos nuestro pecado, humillémonos delante del Señor, pidámosle perdón y pidámosle que nos restaure. Amén. Así que, mujeres hermosas, ¿Qué verdades podemos aprender de esta porción de la Sagrada Escritura? Cuando seamos confrontados por un hermano o por una hermana, por el Señor mismo, mujeres hermosas, que usa un hermano o una hermana, como les digo, seamos humildes, ¿verdad? Mujeres hermosas, nunca nos creamos más que los demás nada más porque tenemos un ministerio próspero. No, mujeres hermosas, nosotros realmente no somos nadie, como les decía yo la otra vez, somos como una cajita de regalo, ¿verdad? Que lleva un anillo de diamantes, pero si usted, esa cajita es valiosa porque lleva el anillo, pero si usted le quita el anillo, esa cajita no vale nada. Así que somos nosotras esa cajita vacía que solamente Cristo puede llenar, y el valor se lo da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que reconozcamos que nosotros solamente somos esa cajita vacía. Amén. Y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados cada que el Señor, les digo, nos confronte, ya sea Él mismo directamente, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, o usando a un hermano, a una hermana. Y demos muestras de que realmente somos humildes, reconociendo enfrente de aquel hermano o de aquella hermana y pidiendo perdón, ¿verdad? Arrepintiéndonos de corazón. Recordemos, dice el Señor en Juan 1:9, que Dios es justo y misericordioso. Si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de nuestra maldad. Amén. Dios puede usar tremendamente al humilde, mujeres hermosas, que reconoce su pecado, ¿verdad? Que se humilla delante de Él, ¿verdad? Pero a los orgullosos como Saúl, mujeres hermosas, pues los va a dejar que haga su voluntad, ¿verdad? Pero solamente para que acumulen ira para el día de la ira. Así que, mujeres hermosas, que Dios nos libre del orgullo. Amén.
Ojalá y seamos mujeres conforme al corazón de Dios, mujeres hermosas que busquemos ser agradables a Él, ¿verdad? Que estemos siempre de acuerdo con Él, ¿verdad? El ser de acuerdo a la voluntad del Señor, el ser una mujer conforme al corazón de Dios, mujeres hermosas, no significa llorar, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, no significa pues llorar cuando cantamos, no significa hablar bonito, no significa pensar bonito acerca del Señor, no significa saberse la Biblia de memoria, mujeres hermosas. Yo quiero que busquemos el significado de lo que significa, valga la redundancia, ser una persona conforme al corazón del Señor. Vámonos al libro de Hechos. Si tiene su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Hechos. Está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y vámonos al capítulo 13 y vamos a leer el verso 22. Hechos 13, verso 22. Dice la palabra del Señor así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y ahí está la respuesta. ¿Qué es el significado, mujeres hermosas? Dice: quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Miren cómo se expresa Dios de Saúl, mujeres hermosas. Dice, quitado ¿verdad? Refiriéndose a Saúl. Se expresa de él con desprecio, mujeres hermosas, y nos explica aquí, ¿verdad?, lo que significa ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Es una persona que hace lo que Dios quiere. Amén. Así que, mujeres hermosas, preguntémonos: ¿soy una mujer conforme al corazón de Dios? ¿De verdad hago lo que Dios quiere o siempre hago mi voluntad y me cuesta reconocer mi pecado? Mujeres hermosas, hoy Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. Así que, mujeres hermosas, si Dios nos da un día más de vida es porque quiere que seamos mejor de lo que fuimos ayer. Amén. Así que, mujeres hermosas, aprovechemos el día de hoy y hablemos con nuestro Dios para decirle: Padre, yo quiero comenzar a ser una mujer conforme a tu corazón. Quiero ser, Señor, una mujer agradable a ti, que haga todo lo que tú quieres, Señor. Padre, por favor, llena cada célula de mi ser, Señor, para que solamente tú gobiernes toda mi vida, Señor, en su totalidad. No quiero que otra cosa gobierne, no quiero que gobierne el pecado, Señor. Yo quiero que gobiernes tú, Padre, porque yo quiero, Señor, ser una mujer conforme a tu corazón, Señor. Yo no quiero ser despreciada por ti, yo quiero ser amada por ti, Señor. Así que aquí estoy, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Límpiame del orgullo, límpiame de la vanidad, Señor, y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, para que yo un día, cuando llegue a tu presencia, no tenga nada de qué avergonzarme, Señor. Yo quiero que tú digas que yo soy tu amiga, que soy una mujer conforme a tu corazón, Señor. Así que, mujeres hermosas, tenemos que orar esa oración todos los días, mujeres hermosas, para que Dios nos haga mujeres conforme a su corazón. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, mi Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, que somos pecadoras, Señor. Una vez más reconocemos que somos imperfectas, Señor, que tú siempre estás en lo correcto, Señor, que tú eres perfecto, que tú eres santo, Señor. Que si tú nos muestras, Señor, que pecamos es porque así es, Señor. Si tú dices que nosotros todos somos pecadores, Señor, solamente tú eres veraz, es porque es así, Señor. Padre maravilloso, Dios todopoderoso, te pedimos en esta mañana que nos perdones, Señor, por las veces, Señor, que hemos culpado a otros, Señor, de nuestro propio pecado, Señor. Y perdónanos aún más, Señor, por las veces que te hemos culpado a ti por nuestro propio pecado, Señor. Perdónanos, mi Dios amado. Tal vez no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos, Señor. Te pedimos que nos perdones, por favor, Señor. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos querido reconocer nuestras faltas o que nos justificamos, Señor. Perdónanos, mi Dios amado, Señor. Te suplicamos, por favor, nos perdones y nos ayudes, Señor, a de hoy en adelante ser diferentes, Padre, a reconocer nuestras faltas y tomar la culpa para nosotras mismas, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que nos ayudes a aceptar tu disciplina, Señor. Que si tú nos muestras, Señor, que tenemos que detenernos en lo que estamos haciendo, Padre, nos detengamos, mi Dios amado.
Ayúdanos, Señor, líbranos de continuar sin tu respaldo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, pero con un arrepentimiento genuino, mi Dios amado, que tú aceptes, mi Padre fiel. Y por favor, restáuranos, Señor, porque pues sí pecamos, Señor. Como te decía hace rato, mi Dios amado, al comienzo del estudio, ¿qué más quisiéramos decir que no pecamos? Pero sí pecamos, Señor, te fallamos. Perdónanos, mi Dios amado, perdónanos, Señor, porque a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestro pecado, Señor. Pero te pedimos, Señor, que sigas trabajando con nosotros, que no te des por vencido con nosotras, Señor. Que nos ayudes, Padre, para que cada día seamos mejores mujeres, Señor. Y un día lleguemos a ser completamente mujeres conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, Señor. Que hagamos siempre lo que tú dices, Señor, y aceptemos tu voluntad siempre y aceptemos tu disciplina siempre, Señor. Mi Padre maravilloso, líbranos, mi Dios amado, de dar un mal testimonio, Padre. Si decimos, Señor, que somos tus hijas, Padre, ayúdanos a vivir como que realmente somos tus hijas, Señor. Padre, obviamente nunca vamos a mostrar que somos perfectas porque no lo somos, Señor. Ayúdanos, Señor, por eso, Señor. Hasta cuando nosotros reconocemos nuestro pecado en frente de otros, Padre, a los otros les sirve, Señor, de muestra, Señor, de que somos tus hijas, Padre Santo. Pero si nos negamos a decir que sí pecamos, Padre, lo único que vamos a hacer, Señor, es alejarlos de ti, Padre. Así que ayúdanos, Señor, que nos vean tal y como somos, Señor. Que no solamente seamos de una manera en la iglesia o en la casa y afuera de otra, Señor. Ayúdanos a ser siempre, Padre, transparentes, Señor, en la iglesia, en la casa y afuera, Señor. Porque eso va a traer a otros a ti también, Señor. Padre, pero por favor ayúdanos, Señor, para que no pequemos, mi Dios amado, y siempre demos un buen testimonio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos vernos en ese espejo de Saúl, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, en cabeza ajena, Padre. Te damos gracias, mi Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre. En tu nombre, Señor Jesús, oramos todo esto. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.